Hola a todos los Catonins que nos acompañan en esta cita, en este su programa, en Un Café con Tres de Fe. Bienvenidos, vamos a darles un fuerte aplauso a este segundo programa de la segunda temporada porque acabamos de iniciar. Catonins, sean muy bienvenidos, la mesa ya está lista y les vamos a pedir que en sus comentarios, en lo que se van conectando, vayan diciéndonos qué café van a pedir, un capuchino, un expreso, chocolatito, un americano. Pongan en los comentarios, compartan con nosotros cuál va a ser su café. Me presento, yo soy su conductor de esta noche aquí en Un Café con Tres de Fe, Rolando Tobit Bonilla, y me acompaña en esta ocasión mi colega Alejandra Villegas. Yo, para iniciar, voy a pedir a producción que me pase un cafecito expreso. Ale, ¿tú de qué vas a pedir tu café? Mientras voy compartiendo. Hola, buenas noches a todos los católicos informados. Me llena mucho de alegría estar aquí compartiendo en esta mesa un cafecito con tres de fe. Y en esta ocasión voy a degustar la fe con un cafecito con leche. Así que también le pido al productor que me pase un cafecito con leche, por favor, porque eso es lo que quiero acompañar la fe. Bueno, y también les comparto que para que nos sigan ustedes a través de nuestras redes sociales, nos encontramos en Twitter como @catol_in. Estamos en Instagram como @catolin_noticias y en Facebook, como ya bien conocen, @catolin, y nuestro portal oficial es www.catolin.com. En este último es donde podrán encontrar diferente material. ¿A qué me refiero con diferente material? Bueno, pues encontrarán las diferentes notas periodísticas que se suben dentro de los eventos que ocurren en la Arquidiócesis de Jalapa. Y también encontrarán todas las columnas que a través de estas nos comparten diferentes buenos amigos para seguirnos enriqueciendo en la fe. Por último, también les comento que durante todo el programa llevamos la dinámica de encuestas. ¿En qué consiste esta dinámica? Bueno, esta dinámica consiste en diferentes preguntas que se lanzan a través de nuestra red social Twitter. En esta ocasión tenemos 2 preguntas, las cuales se las voy a compartir para que voten y participen de esta encuesta. La pregunta número 1 es, ¿qué es la fe? Inciso A, aferrarse a lo desconocido. Inciso B, la sustancia de lo que se espera. E inciso C, el conocimiento seguro de las cosas desconocidas. En un segundo momento tendremos también la pregunta, ¿cuántos libros tiene la Biblia católica? Inciso A, 66, inciso B, 72 e inciso C, 73. Así que los invitamos a que participen de esta encuesta. Y bueno, si se preocupan porque no pueden accesar directamente también al Twitter, no se preocupen porque a través de esta hora de transmisión que vamos a estar aquí en Facebook, van a compartirles las ligas y los van a redireccionar hacia estas preguntas en Twitter. Muy bien, también les compartimos el tema del día de hoy. El programa fue titulado por nuestro productor Juan Emanuel como Encuentro de Amor. Encuentro de Amor. Y vamos a desarrollar 3 temas. El primero es Caminos Unidos, Fe y Razón por el licenciado José Pablo Bonilla. Después me tocará a mí hablar sobre el tema Biblia, conociendo la palabra. Muy, muy interesante. Y el tercer tema es Silencio de Amor a cargo del ingeniero Aarón Bonilla. Los invitamos a que se queden durante todo el programa porque va a estar buenísimo. Así es, también les recordamos que durante toda esta hora pueden ustedes compartir a través de nuestros comentarios qué les está pareciendo este programa, cómo están degustando ustedes desde casita esta fe y también podrán compartir a través de estos comentarios quizás qué temas quisieran que el próximo programa compartiéramos para que nosotros como católicos informados enriquezcamos nuestra fe. Muy bien, como dice bien Ale, compartan en los comentarios o a través de inbox qué tema, de qué les gustaría que habláramos, porque hay muchísimos temas muy agradables. Pero bueno, vamos ya a dar inicio, porque ya son muchos los católicos que están conectados y vamos a dar inicio con el primer tema que se llama Caminos Unidos, Fe y Razón. Y por primera vez en esta segunda temporada vamos a recibir con un fuerte aplauso de todos los que están en la parte de atrás al licenciado en Derecho, miembro de la comunidad Nueva Jerusalén y columnista de Catalin, también autor de varios musicales y canciones. Les recomendamos que vean algunos de estos que ha compuesto.
el licenciado José Pablo Bonilla Vega. Un fuerte aplauso para él. ¡Aplauso! Bienvenido a Catolin, la fe que informa. Bienvenido, José. Hola, buenas noches. Hola a todos los Bienvenido. Catolins. Hola a tu vida, Lale. Gracias por invitarme por primera ocasión en esta segunda temporada, en este segundo programa. Gracias al productor y a todos los amigos. Estoy muy contento de estar aquí. José Pablo, qué bueno que nos acompañas una vez más. Ya estuviste en bastantes programas de la primera temporada y hoy nos vuelves a acompañar. Hemos recibido muy buenos comentarios de tus participaciones y bueno, hoy tienes el tema, Caminos unidos, fe y razón. ¿La fe y la razón realmente están unidos? ¿O hay una división, como bien se lo dice a los católicos, que mucho creen, poco, pero no razonan? ¿Cómo? Cuéntanos, José. No solamente están unidos, sino que tenemos que decir incluso son inseparables uno de otro. Pero bueno, en este tema que amablemente me han asignado y que he desarrollado, que espero en Dios se entienda y sea pues fructífero para todos los católicos informados, quiero hablar de la fe, de la razón. Quiero hablar de a qué nos llevan estas dos cosas y al final quiero hacer algunas breves reflexiones sobre un santo muy importante que acabamos de reflexionar los primeros días de este mes, que nos induce a esta reflexión de la fe y la razón. La fe y la razón. Quiero comenzar diciendo que se ha reconocido que a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha visto que el hombre, el ser humano, ha tenido un deseo, un anhelo, una necesidad básica, pero no me refiero a una necesidad biológica como comer, como hacer ejercicio, ¿verdad? Me refiero a una necesidad básica más en el ámbito mental, espiritual o psicológico, y que se ha reconocido a lo largo de la historia en todas las culturas. ¿Qué es esto? La búsqueda de la verdad. Todos queremos conocer la verdad. Y ese es un propósito que todo ser humano tiene. Y digo, esto lo podemos ver desde aquel estudiante que está nervioso por saber cuánto va a sacar en una materia que tiene en riesgo. Quiere saber la verdad, cuánto voy a sacar. En una madre que está esperando a su hijo porque no sabe dónde está y quiere saber la verdad en dónde está mi hijo. En toda nuestra vida cotidiana nosotros estamos buscando la verdad. ¿Qué pasará? ¿Qué sabré? ¿Qué ocurrirá? Pero sobre todo esto se ve más puntualizado cuando nosotros lo llevamos a ámbitos más profundos, cuando el ser humano se ha preguntado más en el ámbito filosófico cosas que tienen que ver con lo trascendente que hay en el ser humano, como lo siguiente: ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Por qué estamos aquí? Ahí hay una verdad que descubrir, ¿no? O se han preguntado, ¿hay algo más allá de esta vida? Ahí hay una verdad que el hombre ha querido saber. Entonces, por eso digo, es una verdad, una necesidad, básica que tiene el hombre. Esta verdad, sobre todo, resalta para los cristianos cuando nuestro Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad, dice Jesús. No dice Ahí las está. verdades. No, exactamente. Hay una sola verdad que se va a desarrollar en muchas cosas, pero que residen totalmente en Jesucristo. ¿Y cómo nosotros nos vamos a sacar esta verdad? Para esto nos ilumina mucho el pensamiento del Papa San Juan Pablo II, que durante su pontificado escribió una encíclica que justamente se titulaba Fides et Ratio, Fe y Razón. Y comenzaba esta encíclica con esta idea principal, ¿verdad? La fe y la razón son como dos alas que elevan al ser humano para que pueda contemplar, ¿qué? La verdad. ¿Cómo vamos a llegar a la verdad? Por medio de dos alas, la fe y la razón. Y justamente fíjense, dos alas. O sea, este es un ejemplo muy claro porque es el hecho de decir, nadie puede volar con una sola ala. Por eso les decía, no solamente están unidas, son inseparables una de otra. Entonces quiero referirme un poquito a ver qué es la fe y qué es la razón. Comencemos con la fe. Y quiero basarme para esto en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que para nosotros los católicos informados debe ser el fundamento bíblico de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Y aquí vamos a toparnos con unas cosas muy interesantes en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Fíjense ustedes que muchas traducciones de esta cita han sido muy criticadas porque no han revelado realmente lo que es la fe. Por ejemplo, va a ser seguramente común que si los católicos informados buscan en su casa, en alguna Biblia que tengan esta cita, Hebreos 11, versículo 1,
quizás se topen con que diga algo así: la fe es aferrarse a lo que se espera. Y entonces esto ha sido criticado, no porque sea del todo incorrecto, sino porque al decir aferrarse, se ha visto que esto se centra en el sujeto, se vuelve la fe algo más subjetivo. ¿Qué tanto me aferro? Y entonces ya depende la fe, se centra sobre todo en qué tanto yo hago algo o qué tanto me dispongo para algo. Y digo, es que no es que esté del todo mal esta definición, pero sobre todo pues los exégetas han dicho, es que si hablamos de la fe, hay que concentrarse no en el que tiene fe, en el que tiene fe, sino en lo que se tiene fe. Por eso se han propuesto otras traducciones más acertadas, como que la fe es la garantía de lo que se espera. Pero todavía más acertadas son las siguientes: la fe es el fundamento de lo que se espera. Por ahí ya estás revelando. Respuesta. O la sustancia de lo que se espera. O sea, cuando hablamos de la fe hay que concentrarnos no en el que la tiene, sino en lo que se tiene. Y continúa diciendo la carta a los Hebreos. Perdón, es un cambio muy pequeño, pero totalmente... Es un cambio muy pequeño, pero que sí hace que tenga otra panorama. Sí, claro. Y es muy importante, ¿verdad? Y por eso continúa diciendo en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Es el conocimiento de las cosas que no vemos, pero es un conocimiento que entonces se relaciona con la esperanza, que la esperanza la definimos como virtud, como el conocimiento seguro de las cosas desconocidas. La fe es ese fundamento que reside en ello. Y a veces decimos que la fe pues tiene que ser ciega o que la fe, bueno, pues que a veces cuesta trabajo porque no tiene que ver con cosas que se nos hagan fáciles a los humanos en nuestro entendimiento o en cosas sensibles. Y esto tendrá parte de cierto, pero no del todo, porque la fe siempre tiene que ir acompañada de la razón. Nunca se aparta de la razón. Entonces, si la fe es el fundamento de las cosas que se esperan, de las cosas que si bien no se ven, se tiene certeza en ellas, podríamos definir a la razón entonces como el fundamento de las cosas que se conocen, de las cosas cognoscibles, ¿sí? E incluso la razón es algo que nos define como seres humanos. ¿Por qué? Porque justamente el pensamiento aristotélico que decía, el hombre es un animal racional. Quítale la razón al hombre y se vuelve un animal más. Pero esto se vuelve importante para los católicos porque la razón es en donde se actualizan las palabras del Génesis, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, que Dios nos dio un alma para tener entendimiento, pensamiento, conocimiento, una razón. Ahí es donde nosotros nos parecemos a Dios, porque eso nos lleva a tomar decisiones, que es la libertad. Entonces, el hombre es inseparable de la razón, no puede negarla, no puede hacerla a un lado, pero tampoco puede deshacerse de la fe. Son dos cosas totalmente unidas. Entonces, a esta definición de Aristóteles, de que el hombre es un animal racional, habría que agregarle de naturaleza espiritual. Tiene un más allá. El hombre tiende a algo trascendental, no se queda solo aquí. Pero entonces este hombre, este ser, tiene estas dos perspectivas, lo espiritual, lo humano, la fe y la razón, y son totalmente inseparables. Si nosotros queremos ver solamente a la fe y negamos a la razón, caemos en un pensamiento equivocado que se ha definido como fideísmo, que es justamente negar a la razón, y entonces esto es un error. Porque Dios nos ha dotado de entendimiento, de capacidad cognoscitiva e intelectual para poder llegar a la verdad. Y por eso San Agustín y San Anselmo retoman una idea muy importante para el cristiano que se esfuerza por conocer la verdad, que nuestra fe es una fides quaerens intellectum. Esto quiere decir una fe que busca el intelecto, una fe que se apoya en el intelecto, que se acrecienta en el intelecto. Y entonces son dos herramientas que son inseparables una de la otra. Pero también podemos ver solo a la razón y querer decir, no, el hombre no necesita de la fe. Es más, el hombre no necesita creer en nada trascendental o en ese tipo de cosas. ¿Qué estaría pasando? Dejamos solamente al hombre como animal racional sin una naturaleza que esté más allá. Y entonces le quitamos el sentido al ser humano de su existencia. Porque lo hacemos más que no lo hacemos más que un suspiro temporal que no tiene nada de propósito, nada de finalidad. Entonces la fe es lo que le hace al hombre ver que tiene un destino trascendente
ayudándose de la razón. Estas son estas dos alas que decía el Papa San Juan Pablo II, y qué verdad es, nos llevan a contemplar la verdad misma. ¿Y qué es la verdad? Es Cristo mismo. Cristo es conocido por fe y razón. Entonces, si transportamos las palabras del Papa San Juan Pablo II a esto, Cristo es conocido por la fe y por la razón. Es una interesante pregunta, misma que mencionaba Pilato, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Eso es algo muy importante, Y ¿sí? Cristo guardó silencio, ¿no? Y el Evangelio ya no nos dice que Cristo diga algo, ¿verdad? Pero bueno, no podemos decir, ¿hacía falta decir algo? Tenía la verdad en sus narices. Claro. Y a veces nos pasa eso, ¿verdad? ¿Qué mejor La explicación respuesta la está tienes? aquí y simplemente no la queremos ver. Para esto necesitamos la fe y la razón. Quizá Pilato solo quiso verla con la razón y no pudo volar. Y fíjate, José Pablo, ahorita que nos comentas esto, es muy interesante porque a veces podemos caer en el error o en el extremo de solamente la fe, la fe, la fe, o en la razón, razón, razón. Exacto. Y esto ya sería un extremismo de verdad, que yo le invito a todos los católicos informados a darnos cuenta que vayamos de la mano de la fe y de la razón. Si es que nos decimos verdaderos discípulos de Cristo, que queremos predicar con esa verdad. Exactamente. Entonces tenemos que caminar con fe y razón. Con fe y razón, exactamente. También si tú sacas de la fórmula, pues, a Dios, a Cristo, la verdad, pasa lo que estamos viviendo hoy en nuestro mundo. Cualquiera tiene su verdad. Exactamente. Y cualquiera se siente, yo siento que es esto, que es azul, que es rojo, que es 1, 2, y ya cualquiera tiene su verdad, ¿no? Y la verdad se vuelve relativa. Y Cristo no es relativo. Cristo es uno solo. Un católico tiene que decir, las cosas son así. Las cosas son así Y hay una y verdad. no cambian. Porque entonces tendríamos que cambiar a Cristo. Vaya herejía. Quisiera acabar entonces mi participación de esta noche comentando a un santo que acabamos de celebrar ayer. ¿Se acuerdan de quién es? San Gregorio. San Gregorio Magno, exactamente, Papa de la Iglesia en el siglo VI. Le debemos muchas cosas a San Gregorio. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado el canto gregoriano? Que se cree que él hizo la recopilación para que las celebraciones que hacían los cristianos primitivos tuvieran como que una homogeneidad. Entonces se hace el canto gregoriano, que es un canto simple, pero profundo en cuanto al contenido. O las misas gregorianas que se celebran en este mes de septiembre, ¿no? Que se dice que hay que orar por las almas de los difuntos durante 30 días, porque él recomendaba esta práctica, él mismo lo llevaba a cabo, orar por las almas del purgatorio 30 días seguidos. Fíjense que es muy interesante porque él nació en el año 540 en Roma y se dedicó al estudio de las ciencias jurídicas y administrativas, tanto que llegó a la cima de su carrera siendo el prefecto de la ciudad de Roma, la ciudad más importante de Razón. Sí, exactamente, y con razón. ¿Cuántas cosas no aprendió en el campo civil, en el campo de lo humano, vamos a decirlo así, ¿no? Que practicó muy bien, pero su corazón estaba en otras cosas. Entonces decidió retirarse y aislarse a una vida de contemplación de monje. Y él tenía, en ese entonces, pues estaba el auge de los benedictinos, de la orden de San Benito, y él se hace miembro de esta orden. Incluso la que era su casa, la convierte en un convento, y ahí vive él durante 4 años. Que él va a decir que van a ser los 4 años 4 años de una felicidad bastante exhaustiva en él, que lo hicieron encontrar a Dios. Pero ¿qué pasa? Que pues se hizo de mucha fama, ¿no? Que fue una autoridad civil que se retiró a la vida monástica. Entonces el Papa Pelagio se entera de esto y dice, este hombre me puede ayudar. Y entonces lo llama a ayudarlo en toda la administración que tenía el papado. Lo mandó como su nuncio a ciudades muy importantes como Constantinopla para resolver justamente el conflicto de la herejía del monofisismo, que decía que Cristo solo tenía una naturaleza. Negaba la naturaleza humana de Cristo y decía que solo tenía una naturaleza divina. Entonces manda a San Gregorio, que sabía que era un hombre preparado para combatir las últimas etapas de esta herejía a Constantinopla. Y cuando lo convierten en papa, él justamente traslada mucho de ese conocimiento que adquirió en su juventud y en su carrera para poder llevar a la iglesia un poco de organización y de administración. Con lo cual nos vemos como esa razón
ayuda incluso a la iglesia en su quehacer, que es puramente de fe. Miran cómo, curiosamente, la fe y la razón siempre se han complementado, ¿verdad? Él hace muchos escritos, pero sobre todo es interesante que en sus escritos él se reconoce que no quiere hacer como una doctrina propia, él solamente quiere ser el eco de Jesucristo. En la razón, solamente resaltar la fe y razón. Y entonces, ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, solamente recoger una de sus enseñanzas, dos de sus enseñanzas muy valiosas. La primera es que él era un asiduo lector de las Sagradas Escrituras. Y él decía que si nosotros nos queremos acercar a las Sagradas Escrituras solamente con el deseo de conocer, estamos cediendo ante la tentación del orgullo y eso nos hace caer en herejías. Fíjense, o sea, no es conocer por conocer, no es la razón por la razón. Vamos a acompañar esa razón de fe, que él la interpreta en un acercamiento humilde a la palabra de Dios. Y él justamente es el que, como Papa, dice que su propósito va a ser ser el siervo de los siervos de Dios. Esa es una frase que hasta nuestros días se utiliza por los pontífices y por muchos servidores en la iglesia. Siervo de los siervos de Dios. Él fue el primero en acuñar esta frase. O sea, es decir, llevar todo lo que él sabe, sus conocimientos y los dones que Dios le dio al servicio de la iglesia, al servicio de la fe. Un completo ejemplo de cómo los cristianos tenemos que vivir hoy en día. Ya diría la Dei Verbum y el Catecismo de la Iglesia Católica que para leer la Biblia se necesita el mismo espíritu que le inspiró. No es de que solo yo, porque creo, leo la Biblia, interpreto, porque los resultados son hoy más de 40, 50 mil sectas protestantes. A tal grado que Santo Tomás decía, si no leemos con el Espíritu Santo la palabra de Dios, se vuelve letra que mata. Exacto. A ese grado, entonces, letra muerta. Entonces, hay que tener mucho cuidado en no irnos solamente a la razón y no solamente a la fe. Vamos acompañando las dos que nos llevan a la verdad, que es Jesucristo. Les agradezco mucho. Muy buenas noches, Catherine. Gracias. Que Dios te bendiga. Y bueno, los invitamos también a